Lo está cargando, lo sigue cargando. Finalizando. Yo voy a mover el micrófono de algunos. Ya estamos en vivo. Entonces, arrancamos, ¿sí? Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos al webinar Discriminación y Violencia de Género en las instituciones educativas de educación superior, organizado por la Red para la Formación Ética y Ciudadana, Red de Ética. Mi nombre es Juan Alexis Parada, quien estará moderando este tema, y presento a mis panelistas o a las panelistas de este espacio. Diana Acevedo, muy buenas tardes. Hola, Juan, buenas tardes y buenas tardes a mis compañeras panelistas y a todas las personas que nos acompañan a través de la transmisión en vivo. Mi nombre es Diana Acevedo y trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional en la licenciatura en Filosofía, pero hago parte del Comité de Transversalización de Género de la universidad y junto a muchos otros colegas hemos estado trabajando justamente en el diseño de protocolos de violencias y otros elementos fundamentales, digamos, como de este comité. Vale, gracias Diana por aceptar la invitación a este espacio. Nuestra segunda invitada, Gina Barón. Muy buenas tardes. Hola. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeras. Y buenas tardes a todos y todos los que nos están acompañando en este momento. Bueno, como ya lo dijiste, mi nombre es Gina Paola Barón, soy docente del Departamento de Filosofía de la Universidad Minuto de Dios. Actualmente estoy acompañando un proyecto de investigación que hace parte de la consolidación de un observatorio de género al interior de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Y este proyecto se está encargando de revisar la caracterización de la implementación del enfoque de género en escenarios de prácticas profesionales de los programas de trabajo social, de licenciatura en filosofía y estudios en filosofía. Y de igual manera pertenezco al grupo de enfoque de género de trabajo social y al grupo de género y filosofía del departamento de filosofía de la universidad. Muchas gracias, Gina, por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti. Completa nuestro webinar el día de hoy la profesora, la investigadora María Jimena Dávila. María Jimena, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes a Gina, a Diana, mis compañeras de panel. Para mí es un gusto estar acá con ustedes. Buenas tardes también a todas las personas que nos están viendo por Facebook Live y por redes sociales. Bueno, mi nombre es María Jimena Dávila, soy investigadora y abogada del área de género de justicia. En de justicia, de hecho, este es un tema bastante importante para nosotras. Junto con mis colegas llevamos un buen tiempo trabajando este tema y en este momento específicamente estamos trabajando en un proyecto que tiene dos vertientes. Por un lado, estamos explorando, digamos, cuáles son las formas en que las instituciones están respondiendo a las violencias que suceden en sus campos. Y por otro lado, estamos concentradas en explorar cuál ha sido el rol de las colectivas feministas, de las profesoras feministas, de las burocracias institucionales en posicionar este tema y también de qué forma las colectivas feministas y los grupos feministas están dándole un giro, digamos, a lo que conocíamos como el movimiento estudiantil en Colombia. Muchas gracias. Vale, María Jimena, bueno, nuestras tres panelistas del día de hoy con experiencia en el área que estamos trabajando el día de hoy, discriminación y violencia de género en las instituciones de educación superior. Bueno, vamos a entonces precisamente a entrar en materia y vamos con la primera pregunta para el día de hoy, la cual guarda relación con el siguiente tópico.
En algunos protocolos implementados por las instituciones de educación superior, se garantiza la reserva de los implicados en denuncias sobre violencia, acoso o abuso sexual. ¿Hasta qué punto esta garantía vulnera los derechos de las víctimas y favorece la revictimización al tener que continuar, por ejemplo, tomando clases con el profesor o la profesora, el agresor o la agresora? Si quieren el mismo orden de la presentación, Diana Acevedo. Ya está, disculpa. Bien, bueno, esta pregunta a mí me dejó pensando bastante, digamos, porque a mí me parece muy clave el tema de la revictimización, ¿no? Y sobre todo el tema del tratamiento de datos que se da en el caso de los procesos. Digamos que la experiencia nos ha indicado en la universidad, yo también tuve, digamos, al estar coordinando el programa de filosofía en la universidad, tuve que enfrentarme a llevar a cabo, digamos, a liderar el proceso disciplinario, ¿no? La apertura de procesos disciplinarios en casos de violencia de género, en particular además de violencia sexual, lo cual es tremendamente delicado. Y una de las cosas que encontrábamos ahí, o los primeros obstáculos que han sido insumos para la formulación del nuevo protocolo de violencias en la universidad, es justamente lo que tú acabas de mencionar. Es decir, lo que se indica en la pregunta, que tiene que ver con cómo lograr, en primer lugar, que el tratamiento de datos sea de absoluta, digamos, implique una reserva que proteja la privacidad de la víctima, ¿cierto? Entonces es lo primero que hay que garantizar, que en los escenarios en los cuales se discute el caso, por ejemplo, no haya, digamos, sean escenarios seguros en donde no se preste, por ejemplo, para comentarios hostiles o que no sean lugares propicios para los prejuicios, ¿verdad? Además, teniendo en cuenta que puede haber conocimiento por parte de las personas que están en los procedimientos, por ejemplo, cuando se trata en comités dentro de las licenciaturas o programas o dentro de los departamentos, hay las personas que están en los comités que se encargan de los procesos a veces están directamente, conocen a las personas que están involucradas en los procesos o en los casos, o en las denuncias. Entonces, primero hay que mantener, digamos, esa reserva y requiere, como te digo, digamos, un cuidado y una formación a las personas que están involucradas en cómo llevar los procesos y en la importancia, una concientización enorme de la importancia de garantizar la reserva de esos datos, por un lado. Por el otro lado está el tema de la revictimización, digamos que yo lo separaría, son dos elementos distintos. ¿Cómo hacemos para que los datos se manejen adecuadamente, primero? Y segundo, ¿cómo hacemos para que evitemos la revictimización una vez se ha impuesto una denuncia? El primero es el que tú presentas, el que ustedes presentan en la pregunta, y es el inmediato movimiento, la toma de acciones positivas que impliquen que la víctima no esté en contacto con el victimario. Eso es particularmente complicado en el caso de acusaciones que involucran profesoras o profesores, pero es fundamental. Es uno de los principales elementos que están en todas las leyes internacionales e incluso en todas las recomendaciones. En toda la normatividad es una cosa que es obligatoria y que no siempre las instituciones están listas para la implementación. Entonces, poder implementar ese principio, digamos, de no revictimización al evitar, por ejemplo, el contacto con el agresor o el presunto agresor, requiere también un aparataje institucional que reconozca la necesidad y tenga las estrategias para hacerlo. Porque muchas veces el problema o el obstáculo que enfrentamos a la hora de evitar revictimización es burocrático. Es de orden de cómo funcionan las matrículas, cómo funcionan la asignación de espacios académicos, un montón de elementos, porque tenemos que entrar a ver cómo funciona, digamos, tenemos que entrar a modificar elementos de cómo está planeado incluso la asignación de clases, etcétera, para poder lograr que esos movimientos digamos que cuiden a la víctima en ese respecto. Y finalmente, digamos, yo agregaría un tercer elemento a este panorama que tiene que ver con el reconocimiento. Yo creo que la revictimización también se produce cuando la víctima
entre otras cosas, por supuesto, ¿no? Pero también se produce cuando la víctima no siente que es reconocida como tal en la institución, ¿cierto? Entonces también hay una dimensión que yo llamaría más bien simbólica, ¿cierto? No tanto del orden, digamos, del debido procedimiento y de un sentido de justicia en el proceso, sino también de una dimensión de reconocimiento en la cual es reconocida como tal, aun cuando hay un proceso y aun cuando debe haber, digamos, aun cuando los agresores en el momento de abrir un proceso siempre son presuntos agresores, en el caso de cualquier violencia de esta índole. De todas maneras, las víctimas requieren un reconocimiento como víctimas y eso se hace no solamente cuando, por ejemplo, evitamos el contacto con el agresor, ¿cierto? Institucionalmente, sino también cuando hay un proceso de acompañamiento psicológico, psicosocial, cuando hay una manera de acoger a la víctima y de darle la dimensión y la gravedad a lo que le sucedió, ¿cierto? Entonces, todas esas estrategias contribuyen a eliminar al máximo el proceso de revictimización. Sin embargo, es muy importante reconocer que muchas veces el solo hecho de la denuncia va a implicar revictimización. Porque para una persona que ha sido víctima de una violencia de género, una violencia de orden sexual, entre otras, ya relatar, ya aportar pruebas, ya la mera exposición del caso, así sea un grupo reducido en los casos en donde mejor se manejan los datos, de todas maneras ya implica una suerte de revictimización y eso requiere acompañamiento psicológico y psicosocial especializado. Un último puntito, perdón, y ya le doy paso a mis compañeras. Eso también incluye, por supuesto, un acompañamiento jurídico, porque muchas veces, digamos, rodear a la víctima de acompañamiento no puede reducirse solamente a ese componente, por ejemplo, psicosocial o al mero procedimiento disciplinario interno a la institución, sino muchas veces requiere reportes a fiscalía y un montón de procesos que como tienen tanta revictimización encima, ¿cierto? Que son procesos tan viciados y tan hostiles a las denuncias de género, entonces es necesario que haya posibilidad de contar con una asesoría jurídica para las víctimas para que entiendan la dimensión, qué significa denunciar, qué va a requerir y para que no estén solas en ese proceso. Vale, gracias, profesora Diana. La misma pregunta para la profesora Gina, entonces. Bueno, muchas gracias, Juan. Sí, bueno, para no ser repetitiva, digamos, con lo que dice la profe Diana, inicialmente el protocolo para acompañamiento, pues deben manejar la reserva pues, de los implicados, no solo de la víctima, sino del victimario de manera inicial. Digamos que esta pregunta es compleja porque parecería que de manera inicial uno tendría que tomar una postura muy neutra frente a la situación, ¿sí? Sin negar que de manera inmediata a quien se enuncia como víctima tiene que recibir digamos, los cuidados y los acompañamientos necesarios, ¿sí? Para que el protocolo empiece a funcionar con una ruta establecida, pues, con la que ha sido, digamos, diseñado, ¿sí? Pero inicialmente, lo que decía Diana, estoy totalmente de acuerdo, no podemos enunciar la culpabilidad o no culpabilidad, por ejemplo, de quien ha sido denunciado como la persona que ejerce la violencia. Sin embargo, sí es importante enunciar en la institución que se está abriendo un proceso, ¿cierto? Y eso ayuda también a visibilizar en la comunidad y a ir creando cultura de enfoque de género, el que la institución sí le da un lugar a estos casos y sí tiene digamos, un papel importante y un interés para acompañar a las personas que están teniendo que vivir algún tipo de violencia de género, ¿cierto? La revictimización, creería yo, que también se da cuando el protocolo pues no cumple con esas rutas establecidas, cuando la ruta no es clara. Creería que los principales elementos que debe responder el protocolo es como la noción de justicia, la reparación y la garantía de no repetir la experiencia, ¿sí? Por eso es que es muy importante reubicar a la persona que se ha enunciado como víctima en un lugar donde se sienta segura, donde no sienta que mientras el proceso está andando, ella sigue viviendo esta situación de violencia. Se revictimiza también cuando el proceso se dilata,
¿sí? Hay momentos en que, o hay, no sé, hay instituciones en las que el protocolo aún todavía es muy débil en su proceso, y entonces los estudiantes toman fuerza para poder denunciar y resulta que se dilata el proceso, ¿cierto? Entonces ahí pierde importancia y como la prevalencia de la persona que se está sintiendo pues vulnerada en sus derechos y como en sus condiciones pues dentro de la institución. Otras de las acciones de pronto un poco ya menos directas, pero que se dan también de manera recurrente, es como ese intento de persuasión a veces por parte de las personas que acompañan el proceso, como para que quien está haciendo la denuncia abandone dicha denuncia, ¿sí? Y como que de alguna forma se retracte o deje de lado el interés de denunciar, ¿sí? Esto pues por de pronto crear algún tipo de beneficio o cuidar la imagen de la persona que está siendo denunciado o denunciada como agresor, o también por cuidar la imagen institucional, que a veces es como uno de los problemas que se ve a nivel nacional, y es que pareciera que está mal que dentro de la universidad se generen estos tipos de problemas, en lugar de evidenciar que la universidad tiene todo un protocolo y un acompañamiento para ello, ¿cierto? Y por último, también una de las formas en que se revictimiza a la persona es cuando cuestionamos sus prácticas, ¿sí? ¿Por qué le sucedió eso? ¿Pero usted por qué actuó de esa forma? Y demás, y empiezan a dilatar pues todo todo lo que ella está denunciando, todo lo que ella está narrando de su experiencia, y terminan vulnerando como pues lo que ella denuncia, poniendo en cuestión como sus prácticas al interior de la situación que ha vivido pues la violencia de género. Gracias, profesora Gina. María Jimena Dávila, ¿qué ha encontrado también al respecto en relación con los protocolos? Bueno, muchas gracias, Juan, por la pregunta. Yo creo que Gina y Diana dieron elementos muy interesantes, sobre todo para enunciar los retos que se presentan actualmente y los obstáculos que presentan las personas que buscan justicia en las instituciones, ¿verdad? Entonces, digamos, para no repetir un poco lo que mis compañeras ya han dicho, pues yo quisiera abordar la pregunta desde el punto de vista de los protocolos y por qué los protocolos quizás no son la medida suficiente o la medida última y por qué no deberíamos alabarlos tanto. Digamos, cuáles son las dificultades prácticas en su implementación, entre las cuales está precisamente la pregunta que tú haces o la dificultad, la tensión que tú mencionas en tu pregunta, Juan. Entonces, bueno, yo creo que antes... Algo muy pequeño en relación con lo que plantea la profesora Gina, y es que en efecto habría los protocolos débiles, por ejemplo, y ya que tú mencionas el hecho de pues, precisamente no alabarlos, pues sería interesante también plantear esa diferencia, por ejemplo. Sí, por supuesto, por supuesto. Es decir, hay unos protocolos que son muy buenos y de hecho estamos en proceso también de hacer como una calificación con base en experiencias comparadas y en estándares comparados, pero hay unos protocolos que, digamos, falta bastante. Entonces, antes de responder directamente a tu pregunta, Juan, yo creo que es importante partir del hecho de que aunque las violencias sexuales y aunque las violencias y desigualdades de género en contextos educativos son fenómenos que yo diría son prácticamente fundacionales de esos espacios, lo cierto es que su reconocimiento, sobre todo en América Latina y en Colombia, es bastante incipiente. Y lo que nosotros hemos detectado es que el reclamo más latente por el reconocimiento, de hecho, empieza a emerger por mucho en las últimas 2 décadas. Entonces ahí creo que ya hay como una primera pregunta que apela sobre todo a la temporalidad del fenómeno, si se quiere, y al hecho de que todas las soluciones hasta ahora se están inventando. Y precisamente como es una historia que hasta ahora se está escribiendo, los protocolos en Colombia y en general en los países de la región son medidas muy recientes. Y por eso también, digamos, muchos tienen muchos problemas. Los primeros protocolos contra las violencias acá en Colombia en universidades se emitieron en la Universidad de los Andes y en la Universidad Nacional entre 2016 y 2017. Y como todos los que les han seguido,
fueron impulsados no directamente por la universidad, sino que más bien fueron producto de unas luchas de las colectivas feministas y de su movilización en contra de las violencias, y yo creo que eso es importante reconocerlo. Entonces pensemos que es solo desde casi que los últimos 3 años más o menos que se tiene un mecanismo en el que se define qué es la violencia, qué es el maltrato, qué es la discriminación en el contexto universitario y cuál es la ruta para buscar justicia institucional. Entonces sí, yo creo que los protocolos son necesarios en tanto, digamos, son un primer intento de denunciar las violencias y de aceptar que existen. Sin embargo, nosotras mantenemos una postura más crítica ante justicia frente a la forma en que las universidades también se jactan de la existencia de los protocolos, asumiendo que es el final del camino. Y no es el final del camino. De hecho, pues hay varios problemas prácticos con los protocolos en este momento, muchos de los cuales ya Diana y Gina mencionaron, ¿no? Según lo que nosotras también hemos observado en nuestra investigación, muchos protocolos, por un lado, no están bien formulados, entonces no contemplan buenas rutas, tienen definiciones restrictivas de la violencia, o simplemente no contemplan medidas de protección para las víctimas, como ya lo mencionaban mis compañeras. E incluso cuando esos protocolos parecen perfectos, enmarcables en el papel, pues en la práctica realmente no funcionan porque hay muchas otras cosas de las cuales dependen para funcionar, y las cuales no se están haciendo en las universidades. Pongo un ejemplo: sensibilización de profesores y profesoras, sensibilización de personal administrativo, modificación de los reglamentos de la universidad donde están las sanciones, y creo que el caso específico que tú mencionas, Juan, esta tensión por la que nos preguntas, sirve de ejemplo para ver los retos que tienen los protocolos y las rutas en la implementación. Y como lo decían Gina y Diana, pues la reserva en los procesos disciplinarios, con algunas excepciones y hasta cierto punto del proceso, son una garantía en todo el mundo en una democracia, tanto para la víctima como para el victimario. Y yo creo que ni en términos jurídicos ni en términos políticos le veo mayor problema a eso. El problema, creo yo, es cuando ese tipo de garantías se empiezan a utilizar como excusa para obviar las obligaciones que tienen las universidades para responder por las víctimas de violencia y sobre todo para proporcionar medidas instantáneas de protección a quienes denuncian, ¿no? Yo creo que una cosa en principio no tiene nada que ver con la otra. Proteger el debido proceso, proteger la reserva de los procesos no puede en ningún momento ser sinónimo de revictimización, y ninguna estudiante tiene por qué enfrentar a su agresor durante el proceso. Yo creo que eso es un principio básico que debe estar en el centro de todos los protocolos, y creo que todas las medidas institucionales deben estar orientadas precisamente a ese punto. Gracias, María Jimena, por la respuesta. Ya empezaron a moverse las redes sociales y nos llegó el primer interrogante. Entonces, cualquiera de las panelistas o las tres, si desean responderlo, cada una dándole pues su punto de vista, su perspectiva. Reza así el siguiente interrogante que nos hacen por las redes sociales. ¿Cómo perciben la cultura que se ha venido instaurando precisamente en redes sociales de quemar a los agresores, quemar entre comillas, sin cuidar las identidades de los implicados, ni la protección de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, teniendo como justificante el silencio de las instituciones de educación superior y la inoperancia de la justicia? Entonces, cualquiera de nuestras tres panelistas, no sé, Diana, Gina o María Jimena, que quiera responder. Yo puedo dar una respuesta parcial. Bueno, vale. Diana y Gina después me complementarán, pues porque sin duda es un tema bastante difícil. Digamos, como respuesta corta, provisional, podemos seguir hablando sobre el tema. Bueno, yo creo que acá hay que tener en cuenta y hay que partir del hecho de que las violencias por motivos de género durante mucho tiempo no han sido temas que encuentren un interlocutor válido en las autoridades, ¿no? Son violencias que no suelen ser ni visibles ni audibles, que no se escuchan, que no se ven. Y ante esto, lo que ha hecho el movimiento feminista, lo que ha hecho el movimiento estudiantil feminista, y sobre todo lo que han hecho las redes de solidaridad feministas, es hacer que esa violencia sea audible, que se reconozca a partir de
de este tipo de repertorio de protesta social, que es el scratch, ¿no? Con el scratch se busca es que la violencia exista, que sea audible, así sea en el espacio público, es decir, que sea imposible de ignorar. Y yo veo esas manifestaciones, de nuevo, desde el punto de vista tanto jurídico como político, como un tipo de protesta social que está legitimado por el derecho a la libertad de expresión, y que está legitimado también en el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias. Hay tensiones, sí, hay casos difíciles, por supuesto. No creo que sea tomar, digamos, la justicia por la mano propia, creo que es hacer una denuncia pública y creo que es reclamar protección y creo que es hacer uso de los mecanismos de libertad de expresión y de protesta social. Diría eso por ahora. Vale, María Jimena, no sé, Diana o Gina, Me al gustaría, respecto. sí, Diana, agregar algo. listo. Estoy absolutamente de acuerdo con María Jimena, me parece que lo que acabas de decir es perfecto, y que nos ayuda a ver mucho la legitimidad de esas, digamos, de esas denuncias, que no deben ser confundidas con amenazas, que no es lo mismo, ¿no? Denunciar y amenazar, eso ha sido una diferencia que ha habido que hacer también en varios casos que se han presentado en las universidades. Y por otro lado, a mí lo que digamos, en mi experiencia, lo más delicado del asunto, si bien, como les digo, estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir María Jimena, lo que me preocupa es cuando eso se da la vuelta, ¿no? Y es cuando la denuncia y la puesta en, digamos, hacer visibles esas denuncias que no están siendo reconocidas, cuando eso se da la vuelta y empieza toda esta serie de disciplinamiento de que las mujeres no nos comportamos, ¿cierto? Entonces hay muchas de las críticas que surgen a esto porque es que esa no es la forma de protestar, es que lo que hay que hacer es que no pueden andar rayando las paredes, y como estamos viendo incluso en este momento en el país, esa acusación de que son actos vandálicos y de que rayar una pared es una cosa gravísima, trastoca un montón la manera como se juzga la gravedad de un acto, ¿cierto? Entonces estamos hablando de comparar rayar una pared, por ejemplo, con violar a una mujer, ¿cierto? Y entonces es como, no, pero es que eso tan grave y esa no es la forma. Y hay una cantidad de censuras a las mujeres sobre cómo deben denunciar y sobre cómo deben expresar la rabia, la indignación, la frustración por las violencias que viven cotidianamente. Entonces, eso es un llamado de atención que me parece clave para notar cómo se trata justamente de todo ese gran sistema patriarcal que está perpetuando las violencias y no de casos aislados, ni mucho menos, ¿no? Que es un problema de orden estructural. Lo segundo que es muy complicado, y bueno, recientemente en la universidad estamos lidiando muy duro con eso, tiene que ver con el otro darse la vuelta, que tiene que ver con pobrecito el victimario, ¿no? Entonces, no, pero es que el derecho al buen nombre, y ahí volvemos a tener esa misma desproporción en el juicio, ¿no? Y es como, de repente el derecho al buen nombre resulta una cosa tremendamente grave, gravísima, tanto más grave que la presunción de haber violado, acosado o abusado, ¿cierto? Entonces también es una manera de juzgar de una manera muy desequilibrada y asimétrica las violencias o las injusticias perpetradas contra poblaciones vulnerables, en particular contra mujeres, por ejemplo, o cuerpos feminizados, y una presunción, por ejemplo, de una falsa acusación o de una falta contra el buen nombre. Entonces, ahí también vemos unas maneras de juzgar muy complicadas. Finalmente está el caso en el que encontramos digamos, acusaciones o formas de persecución de los victimarios, ¿no? Entonces, se hace pública una denuncia en redes sociales de esta manera y todo el mundo empieza a acosar y a violentar o a agredir al presunto victimario. Y aquí tenemos muchos problemas porque casos como esos lo que terminan haciendo es desestabilizando el proceso, desacreditando o deslegitimando a las víctimas, porque entonces ahora resulta que las víctimas son culpables de lo que le está sucediendo al victimario. Y entonces tienen que cargar ahora con una doble victimización, ¿cierto? No solamente fueron víctimas de algo que dañó su dignidad, su integridad física, psicológica, etcétera, sino que ahora además son culpables de lo que le pase al victimario en la palestra pública.
¿cierto? O en los entornos muy nocivos de las redes. Yo estoy de acuerdo con que hay unas prácticas muy complicadas en redes de, digamos, unos lenguajes muy complicados para hablar, para agredir a otras personas en redes sociales, pero eso tiene que separarse, ese fenómeno de la agresión por vía de redes sociales, de la persecución, bueno, no conozco de pronto el término técnico, pero una suerte de bullying cibernético, es distinto y debe separarse como fenómeno de la necesidad de las mujeres, de los movimientos y de las personas que han sido víctimas de expresar su frustración y de hacer visibles cosas que la sociedad y la estructura en la que vivimos, social y política, sistemáticamente ocultan e invisibilizan. Gracias, Diana. No sé si Gina tiene algo que decir al respecto de la pregunta. Vale, sí, bienvenida. Yo agregaría algo pequeño y es que nos han enseñado que el ámbito de lo privado no hace parte de lo político, ¿sí? Y entonces tenemos que silenciar todas aquellas experiencias incómodas porque se consideran que es una experiencia particular que no debería ser denunciada y publicada, porque además como que lo público es un poco como que hace perder un poco como la importancia o el peso a la situación, ¿sí? Sin embargo, pues ya cansados un poco de ver la ineficiencia de la justicia frente a diversas denuncias que se han ido dando, con todos los pro y contra que puedan tener, digamos, estas acciones públicas de denuncia, pues realizarlas convoca, ¿sí? Y ayuda a que otras personas entiendan que no es un problema de solo ellas, y que si varios están viviendo, digamos, un malestar similar, es porque hay un problema estructural, ¿sí? Y cuando hay un problema estructural social, pues tenemos que unir fuerzas y armar colectivos para poder generar algunos tipos de acción que permitan ir reconfigurando estas prácticas que se han normalizado pues en la comunidad. Bueno, gracias a nuestras tres panelistas. Siguen moviéndose nuestras redes sociales. Y acá llega otra pregunta. Dice, castigar desproporcionadamente ciertas expresiones eróticas no agresivas por medios como el escrache, ¿no es finalmente reforzar una lectura puritana de la sexualidad, configurándola como un vector de peligro y de persecución? No sé si María Jimena o Diana o Gina quiera iniciar con la... Sí, yo querría hablar porque además justamente estaba hablando un poco de esa manera de juzgar desmedida, desproporcional, y es que siempre que se usa ese lenguaje para hablar del castigo al agresor o del derecho al buen nombre del presunto agresor, normalmente lo que se está haciendo es desbalanceando, profundizando la asimetría que ya de entrada existe, ¿cierto? No hay, digamos, no, claro, no, por supuesto, no sé, no creo que la persona que escriba este comentario esté pensando en la pena de muerte para los violadores de niños. No sé, ahí yo tengo también mis reservas, fundamentalmente porque estoy en desacuerdo con la pena capital, pero sí considero que ese camino de considerar que hay unos castigos desmedidos parten o provienen normalmente de un juicio de que las violencias de género no son graves, ¿cierto? Y fíjate nomás cómo está formulada la pregunta. Manifestaciones eróticas no... Ay, ¿cómo lo leíste? Se me fue la palabra. ¿Inocuas? No. Ay, tienes el micrófono apagado, Juan. Expresiones eróticas no agresivas, es la expresión. No agresivas, no agresivas. A mí me gustaría preguntarle a quien hace la pregunta, ¿qué le parece no agresivo? Porque es que lo que juzgan muchas veces los varones o las personas socializadas como masculinas o como hombres, lo que juzgan como no agresivo suele ser muy distinto de lo que percibimos las mujeres y de lo que nos resulta agresivo a mujeres o a personas socializadas femeninas o para cuerpos feminizados. Y es que a veces yo he oído muchos comentarios, no, es que uno ya no puede admirar la belleza. No, es que uno ya no puede decirle un comentario a una mujer, uno ya no puede decir nada.
y lo dicen como si estuvieran perdiendo algo importantísimo, pero importantísimo. Y ahí es cuando nosotras entramos a decir, un momento, ¿cuál es el marco inicial de relaciones que hace que sea una forma de vulnerar, ¿cierto?, a una mujer eso que les parece tan inocuo y tan poco agresivo? Y ahí la clave siempre es, y lo que yo le digo a mis amigos que me preguntan por esas cosas de no, pero yo cómo hago, con buenas intenciones, ¿cómo hago para no agredir? Pero si alguien me gusta o si quiero hacerle un comentario, ¿cómo hago para no agredir? Y la intuición que yo tengo siempre y que compartimos muchas mujeres feministas es, el punto está en lo que no está consentido, en el consentimiento, en si la otra persona no desea, si no quiere recibir cualquier comentario, por inocuo que parezca, que tienes el pelo lindo, que cómo te queda bien esa blusa, que qué sé yo, ese tipo de cosas, si la otra persona no quiere recibir ese comentario, es agresivo hacer el comentario, ¿cierto? Es agresivo. Entonces, ahí el problema está en lo que interpretamos como Profesora, pero ¿cómo saber si es agresivo si no se ha dicho? Por ejemplo, yo me identifico con esos varones, digamos así, entre comillas, o Sí. personas sociales. Ya tengo miedo con tratar de decirle, oiga, tienes el cabello lindo o estás muy bien arreglada. ¿Cómo saber que se siente agresivo si no lo he pronunciado ni siquiera? ¿Tocaría entonces en potencia? Ese es exacto el punto, que se concibe que esos comentarios se pueden hacer a ver qué pasa, ¿cierto? Como maneras de conquistar o como maneras de caer bien o qué sé yo, ¿cierto? Y el problema es que no, ninguno de esos comentarios debería estar permitido, porque yo te voy a poner un ejemplo, a ver si de pronto me sale bien, aquí yo no soy tan buena para los ejemplos, pero si de pronto tú estás en un bar y llega un hombre y te hace un piropo, ¿cierto? Tú te vas a sentir, yo te garantizo que la mayoría, si no el 100% de los hombres se van a sentir incómodos. Se van a sentir incómodos porque otro hombre los objetualizó, porque otro hombre les habló de su cuerpo, de cómo se ven, o hizo una insinuación o un avance erótico, ¿cierto? Se van a sentir incómodos. Entonces, a veces ese ejemplo permite hacer notar cómo el problema es asumir que de entrada se pueden hacer esos comentarios, ¿sí? ¿Cuándo se pueden hacer esos comentarios? Pues cuando hay una claridad absoluta de que la otra persona desea recibir el comentario, ¿cierto? O sea, hay que preguntar, y es un cambio que a veces los hombres manifiestan como si fuera una cosa gravísima y el fin del mundo, y uno dice, no, lo grave está del lado de estar sistemáticamente recibiendo atención no solicitada. Sí, hay mucha atención no solicitada que uno como mujer tiene que aguantarse, pues porque le tocó esta sociedad, y ya muchas mujeres estamos cansadas y estamos diciendo, no más, no quiero más comentarios sobre mi cuerpo, no quiero más comentarios sobre cómo me veo, no me interesa. Hay otras que sí lo quieren, magnífico, súper, que les parezca rico, que les guste, y entonces en ese caso tenemos que trabajar como adultos que llegan a cosas de manera consensuada y por vía de algo que se desea. Vale, algo pequeñito, es que es casi imposible no vincularme, digamos, siendo moderador, pero no me imagino, yo estaba qué días en una charla con la gorda Fabiola, tenía unos aretes muy bonitos, y yo no me aguanté y le escribí por el chat que tenía unos aretes muy bonitos, pero yo no me imagino preguntándole a la gorda Fabiola, Fabiola, ¿te puedo preguntar si te puedo elogiar los aretes? Me parece que, no sé hasta qué punto eso sería... No sé si sano o qué, pero me parece que no. En ese aspecto, ¿no? O sea, te puedo preguntar si te puedo piropear los aretes. No sé, bueno, pero pues estoy moderando y me puedo salir del rol de moderador, qué pena. Tenemos una segunda pregunta o en relación con la anterior pregunta, Gina o María Jimena, listo. Entonces Gina y luego María Jimena, vale. Vale, bueno, creo que quien está haciendo la pregunta es Santiago Patarroyo. Ya hemos hablado en algunas ocasiones sobre esto, y es que sí, efectivamente, como dice Diana, el énfasis de agresividad no lo pone la persona que está emitiendo esas expresiones eróticas, sino justamente la persona que las está recibiendo. En el momento en que yo recibo una expresión erótica y me siento incómoda, ahí eso empieza a ser agresivo, ¿sí? Ahora, Juan, tú dices los aretes y demás. No, estamos hablando de expresiones eróticas que a veces
les queremos decir eróticas, pero terminan siendo sexuales, ¿sí? Ni siquiera erotismo. El punto de encuentro en hasta qué punto o en qué momento yo puedo hacerte a ti algún tipo de afirmación, de halago o de propuesta, ¿sí? Pues tendrá que ver con el nivel de confianza que tú tengas con la persona. O sea, uno no puede a cualquier persona que ve de la noche a la mañana empezar a decirle cosas que yo considero eróticas, ¿sí? Porque no la conozco, porque no sé cuál es su noción de intimidad, por ejemplo, ¿sí? Que esa es la otra. O sea, hay nociones de intimidad, no hay una sola noción de intimidad y hay que tenerla en cuenta. Y para eso, ¿cómo sabemos, dices tú? Pues hay que dialogar. Cuando yo ya tengo un nivel de cercanía y confianza con esa persona, puedo empezar a dialogar con ella o con él como cuál es su noción de intimidad, qué conoce o cuáles son sus prácticas eróticas y sexuales, qué conoce por tales, qué le parecería que puede ser agresivo y qué no. Aún teniendo una pareja de muchísimos años, uno puede recaer aún confiando, o sea, conociéndola, teniendo muchas experiencias con esa persona, puede tener o caer en un ejercicio agresivo de la sexualidad o del erotismo, si lo quieren llamar así, dando por hecho que a la otra persona le va a gustar y porque llevamos mucho tiempo y porque ya tenemos confianza, ¿sí? Como que de manera automática sentimos que tenemos el derecho desde esa confianza actuar ya de manera sin tener el consentimiento del que nos habla Diana. Siempre, sin importar las condiciones, tiene que haber consentimiento. Y si aún así nos dice que sí y llega un momento en que dice, mira, ya no me siento cómoda o cómodo, hay que parar. O sea, también sirve echarse para atrás, ¿sí? Vale, gracias, Diana. María Jimena, algo al respecto. Tenemos otras preguntas. Se siguen moviendo las redes a propósito del tema del día de hoy. Muchas gracias a todos los que están haciendo interrogantes y bueno, el tema pues está muy interesante. María Jimena, ¿algo al respecto de lo anterior? Sí, yo quisiera decir algo muy pequeño al respecto. Yo creo que Gina y Diana ya dieron como unas pistas muy interesantes, pistas además prácticas, muy interesantes, ejemplos. Y yo simplemente quiero decir que a mí estas preguntas y estas crisis existenciales también de los hombres de no saber cómo comportarse me parecen fascinantes y me parecen sobre todo importantes, porque siento que eso lo que nos dice es que realmente estamos cambiando la forma en la que nos estamos aproximando al otro y a la otra. Es decir, estamos pensando dos veces por qué eso es agresivo o no, ¿no? La pregunta misma lo dice, ¿no? Acercamientos eróticos no agresivos, ya Diana y Gina lo planteaban. ¿Qué es agresivo? Nos estamos empezando a hacer la pregunta por la violencia en nuestras interacciones cotidianas. Y yo creo que eso es central, ¿no? Y yo creo que es central también ver que hombres y mujeres hemos sido socializados tan distinto y que al final esto es un tema también de educación emocional y de socialización, ¿no? Eso es un tema de que los hombres han crecido con una potestad y con una ciudadanía sexual, si se quiere, mucho más robusta que la de las mujeres, ¿no? Y con ciudadanía sexual me refiero a la forma en la que nos aproximamos a los otros y otras sexualmente. Y yo creo que en este momento, como todas estas dudas existenciales, lo que nos muestran es, estamos pensando dos veces las cosas, a veces sea por miedo, pero las estamos pensando. Y yo creo que eso es importante. Y frente a lo del scratch, porque la pregunta tenía una segunda parte que era como, incluso estas que son medio grises, digamos, merecen ser scratchadas. Yo creo que independientemente de si se scratchea o no, nombrar esas cosas como violencia es importante. Es importante porque si identificamos esos espacios grises como violencia, vamos a poder ver que la violencia es realmente una estructura, ¿no? Que la violencia no es solo este caso extremo de la violación sexual, del acceso carnal violento, sino que permea absolutamente todas o potencialmente permea todas nuestras relaciones sociales. Vale, gracias. Bueno, acá ofreciendo pistas en torno al tema de violencia de género. Acá hay una pregunta que nos hace Alexander. ¿Cómo eliminar los estereotipos transmitidos por la cultura patriarcal en relación con la enseñanza a ser persona en lugar de enseñar a ser hombre o a ser mujer? No sé cuál de las panelistas quiere abordar la pregunta.
Diana, Yo quería... Diana, vale. Y yo querría decir algo, y es que, pues bueno, es una pregunta interesante, pero el problema es que crecemos en una sociedad que nos distingue y nos marca como mujeres, como hombres, y eso significa que en los contextos educativos lo más importante es que empecemos a notar esas relaciones y esas diferencias, y sobre todo las relaciones de poder que están a la base de esas diferencias, ¿no? No una educación que propenda porque seamos personas y dejemos de lado la diferencia sexual. Es una educación, digamos, o puede caer de pronto en negar esas relaciones de poder que están determinando constantemente nuestras vidas, ¿no? Nuestras prácticas, nuestros hábitos, etc. Incluso, digamos, estaba pensando que esto puede conectar con la pregunta anterior, y es un lugar de poder, ser profesor, por ejemplo, si un profesor le hace un comentario a una estudiante, ¿cierto? El lugar de poder en el que él está en el salón cambia por completo a que si tú estuvieras, si dos personas se encuentran en un bar, ¿cierto? Un bar es un escenario completamente distinto, claro, con muchos otros casos, pero ese tipo de relaciones de poder, esa asimetría, ¿verdad? O si tu jefe, ¿cierto? Si es un jefe hombre que le hace un comentario a una mujer subordinada, el lugar de poder en el que está ahí, ¿cierto? Transforma por completo las relaciones. Por eso en los contextos educativos, digamos que el objetivo sería empezar a sensibilizar sobre esas diferencias para empezar es más bien a verlas, en lugar de contribuir a seguir invisibilizándolas, porque el problema es que están por todos lados, pero son como una suerte de elefante en la mitad de la habitación, ¿cierto? Como que nadie lo ve, y ahí está todo el tiempo como modificando nuestra vida. Dale, Gina, María Jimena, al respecto. Tenemos otros, bueno, hay más un comentario ahorita. Si quiere leemos el comentario, es comentario, pregunta, y empatamos con la pregunta. ¿Les parece? O, Como quieras. bueno, dice, ¿cuál sería, bueno, dice, ¿cuál es el objetivo de piropear? A propósito que salió ahorita a colación lo del piropo. ¿Qué sería lo que se pretende o qué es lo que se pretende? ¿Para qué piropear? ¿Para reconocer al otro o a la otra, o para ejercer algún tipo de acoso o poner de presente el interés sexual? Tal vez decir que esa corporeidad me parece accesible. El punto es, ¿para qué? ¿Para qué piropear? Entonces, pues lo podemos empatar con la anterior a propósito del patriarcado, o bueno, le podemos dar otro rumbo. ¿Qué dicen nuestras panelistas? Bueno, con respecto al último comentario que nos dicen, yo creo que más que una pregunta para nosotros es que esta misma persona que está planteando el comentario está cuestionando a aquellos que han normalizado el piropo como algo legítimo y que no puede causar ningún tipo de problema. Pues yo no ejerzo el piropo, no podría decir para qué hacerlo ni cuál sentido tiene. Evidentemente, cuando lo recibimos no le vemos el sentido. Pero bueno, supongo que también puede responder al orden que socialmente nos han como educado a creer que el piropo, en cierta forma, quienes apenas, algunas personas de pronto pueden aceptarlo de manera más tranquila, es que legitiman mi belleza y mi valor. Yo creería que eso es un poco grave y que pues debería ser prácticas que no tendrían que legitimar justamente qué valgo yo como persona de acuerdo a la cantidad de piropos que recibo. Frente a eso no voy a expandirme porque no soy la que lleva a cabo estas prácticas. Teniendo en cuenta un poco la pregunta de esto de la relación de la enseñanza a ser persona en lugar de enseñar a ser hombre o mujer, y pues nos convoca, digamos, en el espacio de la educación superior, pues de las instituciones de educación superior, claro, ni siquiera deberíamos ya estar... Bueno, esto también es problemático, pero ni siquiera es hombre y mujer, sino transitar en los géneros, ¿sí? Cuando hablamos de violencia de género, no solo estamos hablando de lo femenino y lo masculino, sino también de aquellas identidades que se identifican, digamos, en el espectro que puede haber entre estas dos categorías, o a veces
aquellos que ni siquiera se quieren identificar con ninguna de las dos, ni en el espectro que hay, ¿sí? ¿Qué podemos hacer frente a esto? Pues yo creo que hay dos aspectos o como dos vertientes en las que debemos trabajar. Es un poco, digamos, desde la comunidad académica, ¿sí? Generar unos espacios de indagación y de reflexión al interior como de cada dependencia, ¿sí? De cada, también de cada disciplina, que permita vincular a todos los docentes sus discursos y sus prácticas académicas este enfoque de género. ¿Para qué? Para que se replique al interior del aula y los mismos estudiantes también vayan familiarizándose con estas prácticas, porque como lo dijo Diana en algún momento, desafortunadamente, creería yo, al interior de la institución, pues se quedan unas jerarquías, ¿no? Y esas jerarquías a veces favorecen esas violencias de género. Si los mismos docentes nos cuestionamos nuestras prácticas y quizás identificamos en algún momento que podemos estar llevando a cabo o reproduciendo estos tipos de violencia de género en el aula, o que evidenciamos dentro del aula mismo esos actos violentos, pues podemos actuar, ¿sí? De alguna manera empezar como a reconfigurar esa cultura de la normalización de la violencia de género, ¿sí? Entonces, por un lado, generar esos espacios de investigación, de reflexión, además que deben ser espacios interdisciplinares, ¿sí? En mi caso, a mí me ha funcionado muchísimo trabajar con el programa de trabajo social, porque me he encontrado no solo con filósofos, sino con sociólogas, psicólogas, trabajadoras sociales, y pues eso aporta muchísimo el discurso y también pues como esas indagaciones que uno tiene. Y por otro lado, pues tenemos que trabajar con los estudiantes, ¿no? Entonces, a partir de todos los procesos académicos que de pronto yo desarrollo y en los que hago estas reflexiones, pues tienen que irse consolidando en otros espacios tal vez extracurriculares, ¿sí? Como los grupos de estudios o semilleros, que es en el caso, digamos, en los que ahorita estamos nosotros impartiendo, y que le permitan a la población también identificar en qué momento se está dando la violencia de género, ¿sí? No solo saber del tema, ¿sí? Sino que en el momento en que ponemos en reflexión estas temáticas, pues nosotros también nos vamos dando cuenta que hemos padecido en nuestra historia, en nuestra cotidianidad, al interior de la familia, de pronto con los amigos, bueno, en muchos espacios hemos empezado a hacer, o hemos vivido en algún momento esas experiencias de violencia de género, pero que como han sido normalizadas, las silenciamos, las callamos y de alguna manera intentamos borrarlas, ¿sí? Contribuyendo a la cultura de violencia. Entonces, la idea, pues, para poder salir de estas dinámicas, desde la institución, creería yo, pues, aportarle como a estos distintos espacios para que los estudiantes y los docentes podamos identificar prácticas concretas, ¿sí? Porque a veces divagamos muchísimo en lo académico, pero es en las prácticas concretas donde tenemos que empezar como también a romper esa normalización de la violencia de género. Vale, Gina. Nos acaba de llegar otra pregunta. De pronto, la doctora María Jimena nos puede dar bastantes luces al respecto. Dice, ¿qué se esperaría, bueno, cualquiera de nuestros panelistas, qué se esperaría la institucionalidad frente al tema, además del tema de investigación y sanción, teniendo en cuenta que muchas situaciones no son faltas a estatutos o delitos, y frente a la participación de la comunidad universitaria, especialmente de los colectivos, teniendo en cuenta la importancia de la autonomía? Entonces, no sé si María Jimena. Sí, bueno, interesante pregunta. ¿Qué se puede hacer más allá de sancionar? Pues mucho, de hecho, casi todo. Yo creo que una de las acciones más importantes que puede hacer la universidad, de hecho, es dejar de lado la perspectiva puramente punitivista, ¿no? Aunque sabemos que la sanción es la columna vertebral en muchos casos de la búsqueda de justicia de muchas víctimas, yo creo que toca apostarle a otros espacios, sobre todo a espacios de prevención, ¿no? Yo siempre me he preguntado
cómo se vería una universidad feminista, ¿no? Y acá quisiera conectar esta pregunta que tú haces con la pregunta que hiciste anteriormente. ¿Qué debería ser una universidad que uno diga que es feminista o que tiene en cuenta a las estudiantes, más allá, digamos, de ejercer un rol que además es mínimo, ¿no? Sancionar es mínimo, es decir, es lo que tiene que hacer, es decir, es lo que le estamos rogando que haga, pero en sus estatutos está que tiene que sancionar las faltas disciplinarias. Pero entonces, además que eso, ¿qué puede hacer? Y yo simplemente diría, tiene que empezar a ver los procesos prácticos y políticos que se han gestado en las universidades desde hace mucho tiempo, desde los márgenes de las universidades, pero que todavía no han llegado a las burocracias institucionales, y con eso me refiero específicamente a lo que han hecho durante tantos años las profesoras feministas con sus grupos y sus semilleros de investigación, ¿no? Creando investigadoras femeninas, creando activistas también dentro de la universidad, que sirven además después de pares para las mujeres que son víctimas de violencia y que no encuentran una respuesta indicada en las instituciones. Y por otro lado, que giren la mirada a lo que están haciendo las colectivas estudiantiles también desde hace unos 5 o 6 años, sobre todo. ¿Qué son? Son mecanismos o son prácticas, sobre todo de pedagogía. Y es una pedagogía, además, que tiene un sentido del cuidado por el otro que es muy importante, ¿no? Es una pedagogía que no únicamente se centra en discutir sobre por qué en una teoría feminista se dice que los hombres tienen más poder que las mujeres. No, es una pedagogía que además de enseñar ese tipo de cosas, habla sobre las emociones, habla sobre la salud emocional, le pone, digamos, un acento especial a las experiencias de cada persona. Y yo creo que si esas prácticas, digamos, de la base que están haciendo las estudiantes sin recursos, con las uñas, se llevaran a espacios burocráticos, creo que la universidad sería completamente distinto y completamente distinta, y ni siquiera necesitaríamos llegar en muchos casos a las instancias de la sanción. Entonces yo creo que girar la mirada como a esos espacios donde se está construyendo un conocimiento valiosísimo y que a veces las autoridades universitarias no lo reconocen, creo que es crucial. Sí, profesora Diana, ¿va a decir algo al respecto? ¿O vamos con otra pregunta que va digamos, por la misma línea? ¿O... Pues yo querría decir algo al respecto, Vale. pero pues yo seguro cuando la otra pregunta afinaremos un poquito. Listo. Simplemente apoyando bastante lo que acaba de decir María Jimena, justamente digamos, con el discurso que proviene de la movilización social, de estudiantes, de profesoras, de organizaciones sindicales también. En la universidad, el plan de transversalización de género lo que hizo fue priorizar algunos ejes justamente para que el tema de violencias no sea un asunto de protocolo de sanción. Entonces, lo que estamos haciendo nosotras es trabajar desde la prevención, por supuesto, desde la sensibilización, pero concibiendo que esa sensibilización debe darse en varias líneas, ¿no? Y en acciones incluso positivas, ¿no? Al respecto. ¿En qué áreas? En el conocimiento, porque si no transformamos la manera como producimos conocimiento, las metodologías, la manera como construimos sílabus, ¿cierto? Las bibliografías que leemos, ¿no? Por ejemplo, un conocimiento androcéntrico que solamente lee varones es un lugar hostil para las mujeres ya de entrada, ¿cierto? Una universidad en la cual, o en un programa, o en un curso en el que sistemáticamente solo se leen varones y nunca hay una bibliografía de una mujer, de una persona, de alguna población disidente o no hegemónica, ahí ya hay hostilidades que van a colarse y que contribuyen a robustecer el sistema. Entonces, conocimiento no androcéntrico es súper clave, y eso, como les digo, tiene que ver también con metodologías, no solamente con contenidos. El otro lado tiene que ver con la representación, y es tener representaciones que propendan por la inclusión, representación en estamentos, de diferentes estamentos, en diferentes instancias de decisión, etcétera. La siguiente tiene que ver la planeación de la gestión institucional con enfoque de género, con enfoque diferencial, interseccional, etcétera. Es decir, las instituciones también tienen que planear, hacer presupuestos que sean sensibles al género, que en la manera de pensarse la estructura de la universidad esté ese enfoque.
Y por último, también un enfoque de comunicación. Y es decir, que tengamos maneras de comunicarnos institucionalmente que no sean sexistas y que no refuercen, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa visión comprensiva de que el género y el tema de la prevención de todas las violencias o la erradicación de las hostilidades contra las poblaciones marginalizadas es un asunto integral que no solamente puede quedarse en la prevención y en la sanción, cuando entendemos eso, la institución tiende a transformarse. Eso necesita un montón de voluntad política en muchos respectos y bueno, eso será de pronto otro tema, pero lo dejo hasta acá. Vale, profesora. Aquí pues hay la pregunta en relación precisamente a otras acciones. Vamos a leer la pregunta. ¿Qué tipo de acciones se deben generar para favorecer una cultura que rompa con el silencio respecto a la normalización de comportamientos que denigren la dignidad de una persona y puedan ser tipificadas como acoso? Me parece que ya hemos dado algunas luces, pero podemos ampliar un poco el espectro en relación con qué otros tipos de acciones. Entonces, pues, cualquiera de las tres panelistas Si que quieres, yo quiera puedo ir empezando. responder Vale. a partir de la investigación que también hemos hecho de justicia, que también un poco lo que hace es buscar soluciones o buscar qué están haciendo en otros lugares y en otros espacios para generar universidades, digamos, menos hostiles, ¿no? Y yo creo que, bueno, en ese sentido creo que vale la pena preguntarse cómo debería verse una política integral que vaya más allá de los protocolos, ¿no? Yo creo que para responder a esta pregunta hay dos muy buenas fuentes. La primera, como ya he insistido a lo largo del panel, son las voces de las estudiantes, de las profesoras y de las colectivas feministas que han estado haciéndole el trabajo a las universidades por muchísimo tiempo. Y el segundo son las políticas específicamente contra violencia sexual que se han implementado en otros países y que se han probado relativamente efectivas. Entonces, si yo tuviera que resumir como los puntos de convergencia entre estas dos orillas, por un lado las voces de los movimientos sociales y por otro lado las voces del análisis comparado, si se quiere, pues yo diría que hay al menos, por mínimo, tres tipos de medidas que son centrales para evitar la prolongación de lo que, Juan, tú llamabas un silenciamiento frente a las violencias, ¿no? Un silenciamiento que además ha sido muy prolongado. Entonces, bueno, primero yo creo que lo central es que cualquier política tenga una definición con un alcance amplio y suficiente. ¿Y eso qué significa? Que la universidad reconozca y contemple todas las formas en las que se puede manifestar la violencia y la discriminación. Y que sobre todo contemple todas las relaciones de poder que se dan con motivo de la vida universitaria y no únicamente aquellas acciones que están circunscritas, digamos, al campus de la universidad, ¿no? O sea, pensarse las geografías y los tiempos institucionales de manera mucho más creativa y de manera mucho más realista. Pensemos, por ejemplo, en las fiestas de la universidad con gente de la universidad, pensemos, por ejemplo, en las salidas de campo, en las reuniones de trabajo que suceden fuera del campus, en la casa de los compañeros. Si algún tipo de violencia sucede en este tipo de espacios, se involucra a miembros de la comunidad universitaria, debe ser abordada y sancionada por parte de las instituciones educativas, ¿no? En segundo lugar, yo creo que es importante, bueno, como lo decía ahorita, concentrarnos en medidas que no son únicamente punitivas, ¿no? Y creo que varias de las exigencias del movimiento estudiantil feminista han estado orientadas precisamente a eso, ¿no? Y de hecho, en la mayoría de casos se han tenido que emprender por parte de estos movimientos. Y hablar de prevención, yo sé que en algunos casos se puede tornar difícil, confuso, pues porque la verdad hablamos de prevención, pero no sabemos muy bien qué es, cómo se ve o qué significa. Y a veces se convierte en un discurso vacío, ¿no? Como en un módulo de un curso que realmente no termina indagando como por las estructuras sociales y emocionales entre hombres y mujeres. Y lo que nos han demostrado las colectivas feministas, volviendo a lo que decía un poco hace un momento, es que la prevención pues también implica un proceso pedagógico, ¿no? Con todos los actores de la universidad, un proceso que es de largo aliento, muchas veces que también es contestatario, precisamente por la resistencia de las instituciones a implementar los planes de prevención o a tomar la iniciativa de esos planes de prevención.
Y un proceso realmente pedagógico y realmente preventivo, creo yo, es uno que nos permita reflexionar colectivamente sobre la salud emocional, sobre la educación emocional, sobre los rasgos sociales aprendidos, sobre las subjetividades que hemos construido a partir de nuestro género, a partir de nuestra raza, de nuestro estatus socioeconómico y en general de nuestra posición en el mundo, ¿no? Y finalmente yo creo que una buena política, más allá de los protocolos, pues simplemente debe contemplar y poner en práctica medidas de protección inmediata para las víctimas de cualquier tipo de violencia o discriminación, ¿no? Hemos visto que varias de las medidas que se piden desde los movimientos y desde los colectivos universitarios y que han sido implementadas en varias universidades a nivel comparado, pues, digamos, tienen al menos una serie de acciones que creo que ya se han mencionado acá, ¿no? Que son acompañamiento constante por parte de las autoridades universitarias, autoridades que además estén sensibilizadas, ajustes razonables que necesitan de un esfuerzo operativo impresionante, como cambio de sección de clase, cambio de horario, cambio de sede, cambio de lugar de trabajo, y que se tienen que hacer bien, porque digamos, si se hacen mal pueden terminar revictimizando muy fuerte a quien sufre acoso o violencia. Y por último, como lo decía Diana al principio, prestación de asesoría jurídica y de asesoría psicológica. Pues claro, hay muchísimas otras formas en las que la universidad se puede convertir en una universidad más cuidadora, si se quiere, pero yo creo que, digamos, cosas muy concretas que nosotras hemos encontrado, creo que al menos estas, y ya. Creo que Vale, María Jimena nos hace una pregunta que si nos puede recordar el nombre de la investigación a la cual usted hizo alusión apenas empezó la intervención en este tópico. Es una investigación que está en curso. Se va a publicar a comienzos del otro año, aproximadamente. Es una investigación que estamos haciendo desde Justicia. Ah, vale. Listo, pues vamos a ir cerrando. Hay una pregunta precisamente que, digamos, es casi transversal a lo que hemos abordado, ya se ha mencionado y guarda relación precisamente con la implementación de los protocolos que, pues, ya hemos dicho, quedan insuficientes, muchas veces terminan siendo algo muy mínimo lo que se puede realizar en relación con ellos y que requiere más precisamente empoderamiento y también revisión en torno a lo de la cultura patriarcal. Y acá viene la pregunta, pero también en relación con las instituciones, ¿consideran nuestras panelistas que además de la implementación de protocolos que ya vimos que son insuficientes para manejar situaciones de discriminación o violencia, realmente existe voluntad institucional para promover un cambio cultural que desnormalicen conductas que actualmente hacen parte del paisaje entre comillas, sin que nadie intervenga? O sea, ustedes, nuestros panelistas, consideran que realmente sí hay una voluntad para desenmascarar, para desnormalizar estas conductas? Pues yo pienso que en varias de las intervenciones, pues mis dos compañeras han dicho cosas muy valiosas al respecto y creo que también, sobre todo María Jimena, ha hecho mucho énfasis en el lugar que han tenido los movimientos de profesoras, de estudiantes, de sindicatos, digamos, en la movilización de esa voluntad institucional. Pero claro, estamos hablando de voluntades que uno podría llamar no institucionales y esas son las que más fuerte intervienen, digamos, como en el concierto de lo público. ¿Qué creo yo? Yo creo que hay voluntad en el sentido de que ya hay un reconocimiento muy generalizado de que este es un problema y hay que solucionarlo. Sin embargo, como decía Gina, por ejemplo, hace un rato, existe también mucho temor, ¿no? al nombre de las instituciones, existen muchas, yo creo que más que problemas de orden, digamos, son del orden institucional, por supuesto, pertenecen a cómo se arma la institución, pero están permeadas por también muchos miedos de las personas que están tomando las decisiones en las instituciones. Entonces, muchas veces el problema es que este es un tema que genera incomodidad. Nadie quiere hablar de esto. Todos nos ponemos como incómodos y nos empezamos a mover en la silla porque es un tema que toca fibras muy sensibles, que toca la manera como vivimos cotidianamente, cómo nos otorgamos valor propio, cómo le otorgamos valor y dignidad y respeto a otras personas, etcétera. Y creo que muchas veces ese es a veces el principal obstáculo, como que está claro que toca hacerlo, ¿no? Incluso uno en la diferencia de los protocolos de universidad a universidad se da cuenta a qué universidad le tocó y puso a alguien que
miró a ver qué hizo y medio solucionó, y qué universidad tenía un grupo muy sensible al tema, muy versado, con amplio conocimiento, con una capacidad de escucha alta y de participación de toda la universidad. Entonces, digamos que a veces incluso en los documentos se ve reflejada esa voluntad institucional. Y yo creo que hay que aprovechar este momentum de reconocimiento que está teniendo el tema a nivel, digamos que público, para impulsar y para seguir presionando para que superemos esos miedos y esas inseguridades que produce el tema y empecemos a hablar y no nos cansemos de seguir hablando y transformando e ideando estrategias para transformar los entornos tan supremamente nocivos y normalizados de violencia que tenemos. Vale, profesora Gina, al respecto entonces. Bueno, cuando estamos hablando como del protocolo específicamente y la voluntad institucional, yo lo primero que diría es que la voluntad no es institucional, o sea, que decirlo de esta forma es crear como una identidad como sin referencia, ¿cierto? Siempre tiene que haber un doliente o unos responsables concretos, porque si no, esto es asunto de todos y asunto de nadie, ¿cierto? Entonces, al interior de la institución, si se va a crear o se va a llevar a cabo un protocolo, tiene que haber una instancia que por lo menos de manera inicial se encargue de llevar a cabo como la ruta pues, que se ha propuesto en el protocolo, ¿sí? En este caso puede ser el bienestar institucional u otras dependencias que pues al interior de la universidad consideren que sean pertinentes, ¿cierto? Y estas dependencias pues tienen que empezar a visibilizar cuál es el fortalecimiento, cuál es el funcionamiento del protocolo, tener una claridad de las rutas de acompañamiento que se van a hacer, cómo se va a hacer la remisión, cómo se van a hacer los seguimientos, pues a las personas que han ido a denunciar, ¿sí? En diálogo, pues, con las políticas nacionales, regionales y locales, ¿cierto? De esta dependencia, entonces necesariamente sí o sí tiene que haber una socialización constante, no solo con los estudiantes, sino con los docentes, ¿sí? Que es como lo que más se ha visto. A veces suceden casos de violencias de género y como docentes no tenemos idea en cómo llevar a cabo ese proceso. Cuando empezamos a indagar, nos dicen, esto es algo, lo vamos a manejar desde la dependencia, no sé qué, y quedamos ahí, como que no tenemos un campo de acción y no sabemos nunca de manera concreta cómo vamos a actuar, ¿cierto? Porque la dependencia como que cierra un poco el diálogo y la exposición de cómo tenemos que llevar a cabo este tipo de rutas y de acompañamiento. Por otra parte, pues hay como unos aspectos pequeños que problematizan o dificultan como la transversalización de este enfoque de género, ¿sí? En estos espacios académicos. Y es primero lo que decía al inicio María Jimena, y es toda la confusión conceptual frente a qué es violencia de género, ¿sí? Que tiene que ver con eso que estamos entendiendo por violencia de género y las distintas tipologías, ¿sí? En el momento en que sabemos que también hay distintas tipologías, pues también tendrán que haber distintas rutas y distintos tratamientos y acompañamientos a las personas que están viviendo estas tipologías de violencia. Otro de los problemas, pues la dilución como de las políticas entre el proceso de generación del protocolo y la aplicabilidad. Entonces, en un momento inicial, la institución puede estar diciendo, sí, estamos trabajando por el protocolo institucional, frente a las demandas o las exigencias de la comunidad educativa y silencian un poco así esas exigencias y después se pierde. O sea, nunca más volvemos a saber qué pasó con esas políticas, en qué quedaron, si se han ido aplicando, si los estudiantes ya saben, bueno, y demás, ¿cierto? Por otra parte, pues hay una falta de recursos económicos para estas instancias, ¿sí? Como ya lo dijeron mis colegas, mis compañeras Diana y María Jimena, esto requiere de tener una financiación pues robusta, en tanto que es todo una articulación de un equipo interdisciplinar, ¿cierto? Entonces no es que solo sean administrativos y uno que otro docente que quiera dedicarle tiempo a esto, sino que tienen que responder pues a los distintos aspectos que se ven afectados en un proceso de violencia de género, ¿sí? Como el aspecto psicológico, el aspecto físico o de pronto pues como
el aspecto legal, ¿sí? Hacia dónde tiene que ir también el proceso fuera de la universidad, porque pues hay momentos en que toca salir y cómo va a ser el diálogo y la continuidad de esta ruta de acompañamiento y de acción frente a la denuncia que se ha hecho. Y por último, recalco lo que dice Diana, la falta de compromiso por parte de la comunidad académica, porque esto es la piedrita en el camino, ¿cierto? Es un tema incómodo que me pone a cuestionar mis propias prácticas, que de pronto hace visible también cómo yo estoy generando estos tipos de violencia, o simplemente no quiero saber de esos temas porque no me parecen relevantes. Entonces, pues son bastantes los aspectos que hay que ir trabajando, es de largo alcance, pero creo que a veces vuelvo y también resalto, como lo ha dicho Diana y María Jimena, el trabajo que hacen los estudiantes con algunos docentes y estos colectivos que se van formando al interior de las instituciones, van creando la cultura, desde la cercanía, como la camaradería, la amistad, el acompañamiento también continuo, y eso permite que poco a poco la cultura, si bien no como quisiéramos, por lo menos va nombrándose y consolidándose al interior de las instituciones. Gracias, profesora Gina. Y finalmente, pues, María Jimena, al respecto del cambio cultural y de esa desnormalización de esas prácticas que segregan, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, no, pues yo creo que ya se dijo suficiente sobre el tema. Yo simplemente quisiera cerrar diciendo algunas cosas sobre el tema de la voluntad política, sobre esa pregunta que hiciste hace un momento, Juan, y de la cual mis compañeras ya dieron muy buenas respuestas. Simplemente quiero cerrar con algo corto. Pues uno pensaría que en principio sí, ¿no? Para hacer un protocolo, pues claramente tiene que haber, así sea un mínimo de voluntad para hacer ese protocolo, ¿no? Ya sea por presión o por iniciativa. Pero en la mayoría de ocasiones los protocolos, generalmente los malos protocolos, pues no están acompañados con una voluntad cierta de sentarse con las colectivas feministas ni con las profesoras feministas para escucharlas de verdad, ni de ponerle recursos a la educación sobre género y discriminación, ni de implementar campañas mucho más estructurales, ni de contar con expertas y expertos en violencia y discriminación como parte de los comités que estudian los casos, ¿no? Ahí es donde se mide la voluntad política, ¿no? No en documentos con firma de las autoridades que no tienen ningún despliegue material en la vida cotidiana de las estudiantes. Y eso me lleva ya para cerrar mi punto a hablar pues también de los sistemas globales en los que está inscrita la universidad como institución, ¿no? La universidad es una institución que no solo está inmersa en un sistema patriarcal en el que ser una mujer dentro de la academia es sumamente difícil, sino que también está inmersa en un sistema basado en la eficiencia económica, ¿no? Y este sistema basado en la eficiencia económica pues deja de lado el cuidado por la educación social, intelectual y emocional de las estudiantes. Y estos dos sistemas combinados, el sistema, digamos, por la eficiencia económica y el sistema patriarcal, pues lo que hacen es que las universidades no tengan en su horizonte político el hacer, el crear políticas de género o de diversidad o de inclusión, ¿no? Se conforman en muchos casos con hacer lo mínimo, muy neoliberalmente si se quiere. Y ese mínimo pues son los protocolos, ¿no? Que son una forma de decir, vean, estamos haciendo algo, cuando la verdad es que en muchos casos no, o cuando en muchos casos lo están haciendo mal, cuando en muchos casos pues los protocolos no son sinónimos de protección y no reconocen las vulnerabilidades específicas a las que se exponen de manera diferenciada los actores de la universidad. Diría eso para cerrar. Vale, gracias, María Jimena. Vamos cerrando ya. Yo quisiera invitar a nuestras panelistas precisamente pues, a que nos extendieran una invitación en torno a lo que ya habíamos señalado de este tema de discriminación y violencia de género, pero invitación a seguir trabajando precisamente, sobre todo desde la parte educativa, desde la parte de cambiar esos paradigmas. Me llamó la atención bastante lo que mencionaban algunos de los que nos estaban escuchando en torno al cambio de cultura patriarcal. Me gustaría que, de manera muy sucinta, porque ya estamos cerrando, una invitación precisamente a seguir trabajando pues, por cada una de las panelistas, a qué nos invitan en este tópico que hemos abordado hoy de discriminación y violencia de género. Profesora Diana. Bueno, es una pregunta dificilísima,
Creo que, pues bueno, hemos dicho muchas cosas. Yo me quedaría por lo pronto con la idea de hacer un poquito de énfasis en la noción de interseccionalidad y de aproximaciones omnicomprensivas y complejas a las violencias, ¿no? Y recordemos que hay muchos ejes de opresión, ¿no? Raza, clase, género, habilidad, ¿no? Hay edad, hay un montón de elementos que están jugando en las violencias y normalmente, digamos, la invitación sería a ampliar los horizontes, que eso no implique obstaculizar o poner de lado las luchas feministas y las luchas de las mujeres, sino que más bien sea una manera de complejizarlo, ampliar esas luchas y profundizarlas. Esa invitación me parece súper clave. Gracias, profesora Diana. La misma pregunta para la profesora Gina. Bueno, no, mi lucha personal siempre ha sido contrastar la reflexión académica con prácticas concretas. Vengo del área de la filosofía y pues Dianita de pronto lo ha vivido. Nos acostumbraron a disertar mucho acerca de conceptos, pero a veces la realidad supera, digamos, también todas esas reflexiones, sin decir que una sea más importante que la otra, ¿cierto? Entonces, nada, yo concuerdo con estas invitaciones que han hecho mis compañeras de trabajar con los colectivos, de trabajar con comunidades que realmente les interesa el tema, ¿sí? Porque a veces queremos abrir otros espacios, pero son lugares desérticos porque no hay ningún tipo de resonancia ni de recepción aparte de, pues, frente a lo que estamos diciendo, ¿cierto? Entonces, nada, mi apuesta es esa y mi invitación es contrastemos lo académico con lo cotidiano y con prácticas concretas, que eso permite robustecer un poco nuestra comprensión de la realidad, teniendo en cuenta estos aspectos interseccionales también de los que habla, digamos, Diana, que merecería otro espacio también más, digamos, con más amplitud, porque es muy importante también como mirar que la realidad pues no es solo género, sino también otras condiciones como raza, clase y demás, ¿cierto? Y nada, muchas gracias por la invitación y es un placer No, conocerlos y conocerlas a todos usted, ustedes. María Jimena, la invitación también que nos queda después de estos pinitos de reflexión en torno a este tema acá en la Red para la Formación Ética y Ciudadana. Bueno, Juan, pues además de lo que ya han dicho Diana y Gina, yo creo que yo recalcaría en la importancia de girar la mirada a lo que se está haciendo desde la base, a lo que se está haciendo desde los márgenes, al conocimiento que se está produciendo desde esos espacios no institucionales y que pueden permear y pueden transformar la institucionalidad, digamos, si se les da un poco más importancia. Y también invitaría a preguntarse dos veces, ¿no? Que fue algo que también surgió acá, ¿no? A preguntarse dos veces por el significado de la violencia, por lo que es violento, ¿no? En nuestra vida cotidiana y en todas nuestras interacciones sociales. Y creo que precisamente girar la mirada a ese conocimiento que se produce en la base nos va a dar muchos mejores elementos a quienes nos interesan estos temas para identificar desde la experiencia mundana, si se quiere, qué es lo violento y cómo podemos crear ambientes menos violentos. Bueno, muchas gracias a nuestras tres panelistas. Grosso modo, hemos abordado con las panelistas los protocolos implementados por las instituciones de educación superior, intentando garantizar el tema de la no revictimización. También hablamos de algunas acciones que se generan precisamente para trabajar en torno a acabar esa cultura de normalización del acoso y de la discriminación. Y finalmente se reconoce el tema de que los protocolos quedan de una u otra manera insuficientes y que hay mucho por trabajar desde las bases, que precisamente se reconoce ese trabajo como un trabajo muy importante, donde se vinculan estudiantes de diferentes áreas y la importancia también de seguir trabajando a nivel interdisciplinar y seguir enriqueciendo esta discusión. A nuestras panelistas, muchas gracias. Precisamente podríamos ir pensando en otro webinar alrededor de algunos tópicos que quedan por ahí al respecto, que quedan como en el tintero. Y bueno, nuevamente mil gracias para nosotros desde la Red de Formación Ética y Ciudadana. Fue un placer tenerlas en este espacio.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué maravilla de espacio y pues cuentan siempre conmigo, por supuesto. Igualmente.